Estás escuchando Castillón Confidencial. Gracias, amigos, que estáis ahí a través de las redes sociales, del podcast, del canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, a ese canal. Y de Gran Vía Radio Barcelona, cada día a las 6. Radio 4G Benidorm. Un abrazo a los amigos de Benidorm a las 11 de la mañana cada día y a las 8. Y Radio Montaña Leonesa, entre otros. Gracias a los digitales que repiten este espacio, que son cada vez más. Esto es un espacio de información confidencial con el único compromiso que desde ahora y antes de una hora estén ustedes mejor informados, tengan información que habitualmente no se da en los medios y vigilamos que todo lo que aquí se ofrezca sea información veraz. No queremos bulos de ninguna parte ni con ningún color. Hay mucho que contar porque hoy la actualidad viene muy caliente. Estás escuchando Castillón Confidencial. Tengo por todas partes, por dónde quieren que empiece, porque para algunos el dinero no llega y para otros sobra. Por ejemplo, Irene Montero acaba de crear, prepárense, la Escuela Municipal de Igualdad. ¿Qué es esto? Pues lo mismo que el Instituto de la Mujer, pero a nivel local. Hombre, le han aumentado el presupuesto, aquí lo contamos, de 500 y pico a 800 y pico millones, que eso es casi el doble, a cambio de aprobar Podemos los presupuestos. Por lo tanto, la señora pide lo que quiera, y lo que pide es más chiringuitos para seguir colocando a las amigas. La Escuela Municipal de Igualdad, en definitiva, lo que quiere es hacer lo mismo que hace hasta ahora el Ministerio, pero en poblaciones menores de 100.000 habitantes. Imagínese cuántas poblaciones menores de 100.000 habitantes hay en España para que paguen el alquiler de un local, busquen una empleada o secretaria, atiendan un teléfono. Todo eso lo va a pagar usted. Todo eso lo va a pagar usted. Y esa Escuela Municipal de Igualdad además va a imprimir un manual de buenas prácticas, porque hay como una mantra de este gobierno que es que no sabemos hacer nada sin ellos. Somos gente menor con una capacidad muy mermada y necesitamos que nos digan cómo hacer el amor, cómo comer, cenar, pensar, cómo estar bien o mal según lo que ellos nos digan. Amiga, sí te creo, amigo, no te creo, ya saben. Esto en un día en el que hemos ido desgranando los presupuestos generales del Estado. Por cierto, también hay dinero para un podcast. Miren que aquí nos gustan los podcasts, ¿eh? En esta casa hay un montón. Bien, pues la Moncloa también quiere uno. Sí, y la Moncloa a partir de ya pone en marcha un podcast que se llama 2050 construye tu futuro. No es Sánchez quien lo lee, sino una voz narrativa que va explicando respuestas en 20 capítulos de 20 minutos cada uno a las preguntas que Moncloa cree son las más importantes que se hace usted. Ya me dirá si estas preguntas se las hace usted. Miren, por ejemplo, un capítulo, el título es ¿Nos quitarán los robots el trabajo? ¿A qué estaba usted pensando en eso ahora? Otro capítulo dice ¿comeremos carne en 2030? ¿Cobraremos pensión en 2050? ¿Vivirán los jóvenes peor que sus padres? No sé por qué se preguntan porque ya están viviendo peor que sus padres. En definitiva, dicen que han reunido, no se rían, por favor, no se rían, ¿eh? Dicen que han reunido para estos podcasts de la Moncloa más de 100 expertos independientes. Bueno, el día que nos cuenten cuáles son los del COVID, les cuento cuáles son los del podcast. En definitiva, otra manera de gastar dinero público. No tiene bastante Moncloa con Televisión Española, Radio Nacional de España, la Agencia AEFE, La Sexta, el Diario Público, el Diario.es, el Plural, bueno, y podría seguir hasta las 6. No tiene suficiente, que han de hacer un podcast por si el mensaje no llega, por si al final se les escapa algo, y como al final lo está pagando usted.
pues ¿qué importa? Es disparar con pólvora del rey. Hay más chiringuitos, sí, pero se los iremos contando en las próximas horas. Bienvenidos, gracias por estar ahí, que cada vez sois más y encantados de poder estar una jornada más contándoles información confidencial durante un ratito. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. No hace falta que les diga que del tema de los abucheos del Colegio Mayor hay un escándalo tremendo. Es como una película de Berlanga, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es muy curioso. La reflexión que hace Serafín Giraldo, inspector de policía, es más que interesante. Serafín, adelante, cuéntanos. Hola, Albert. Hay dos palabras que en este país están dejando de tener sentido. Son las palabras machista y la palabra fascista. De su uso equivocado van a obligar a la RAE a darle una nueva acepción. Lo ocurrido en el Elías Aguja no es un acto machista. Eso sí, es un acto de garrulería, es un acto grotesco, es un acto de testosterona veinteañera, es un acto motivado en muchos casos por el exceso de alcohol de todos los que estaban allí mirando por la ventana. Posiblemente, y me alegro, desaparecerá el año que viene. Eso hemos ganado, pero no es un acto machista. Teniendo en cuenta que la RAE actualmente, digo actualmente porque tendrá que ponerle una nueva acepción, dice que el machismo es una prepotencia de los varones con respecto a las mujeres, y teniendo en cuenta que las mujeres aludidas esa noche contestaban de igual forma y garrulería que los hombres, y que por la mañana, cuando eran entrevistadas, decían que no se sentían ninguneadas y que sus conocidos y algunos amigos no les habían ofendido, no es un acto machista, es un acto, reitero, garrulo, grotesco. Pero lo peor de todo es los políticos que han salido a educarnos, a dirigirnos, a manipularnos. Uno de ellos es el señor Pablo Echenique, habla en su tuit oficial de cachorros neonazis, de cayetanos, de aterrorizar a las chicas del colegio de enfrente y de blanqueamiento mediático. ¡Ay, Dios! Ese señor que en 2006, jaleado por sus compañeros de partido, hablaba de chúpame la minga dominga, que vengo de Francia cuando era grabado y a chuparme no sé qué sustancia. Ese señor no es un buen ejemplo, y si lo es un precisamente ejemplo de machismo. El señor Iglesias es bastante más inteligente y sensato. No ha dicho ni pío, lógicamente, tampoco puede decirlo después de su affair con Mariló Montero. Digo de su affair por las palabras que dijo en un chat de Mariló Montero, algo así como que le iba a azotar, hacerle sangre y cosas de estas. En definitiva, que no nos eduquen. Y recomendar un uso correcto de la palabra machista, de la palabra fascistas, o dejarán de tener sentido en este país. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Castillón Confidencial. Hoy tengo dos cerebros que me ayudarán para descubrir algunas cuestiones que no han aflorado en la opinión pública, además de dar opiniones bien formadas. Miguel Ángel Ordóñez, nuestro escritor de Marbella, nuestro bestseller de Capcana, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar en un programa tan fresco y tan bueno como el tuyo, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Lo que dijo la semana pasada, tal día como hoy, Miguel Ángel Ordóñez sobre la historia real de relación entre Felipe González, Sarasola Lerchundi y Pablo Escobar,
ha retumbado en los despachos de Ferraz, que lo sepas. No te harán biógrafo, no te harán biógrafo de Felipe, lo siento. No te harán biógrafo de Felipe. Qué pena, qué pena. Sí, me sabe mal, pero no es el caso. Querido Hugo Pereira, la juventud, señores, la profesionalidad. Ha sido director adjunto de Periodista Digital, sigue en un montón de medios, prensa, radio, televisión. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, pues encantado, contentísimo de estar aquí una vez más contigo y con todos nuestros oyentes, Alberto. A ver, ¿quién conoce a Penélope Cruz de aquí? ¿Quién ha hablado con ella alguna vez o la ha entrevistado? No he tenido el gusto, ¿no? Yo tampoco. O sea, una mujer que creo al irse a California, porque vive en Los Ángeles, ha perdido un poco la realidad de lo que está pasando en España. Fíjense, esta entrevista se la hacían en Cadena SER, donde no. Y acaba de presentar una película que tiene que ver con los desahucios, que vuelve a hablar del tema, pero desde el punto de vista de la izquierda. ¿Qué les voy a contar? Lo de siempre, ¿no? Que el malo es el propietario, el bueno es el desahuciado. La película se llama En los márgenes. Y ocurre esto. Corremos el riesgo de que si finalmente vienen mal dadas en lo económico en los próximos meses, volvamos a ver a mucha gente caer por los márgenes. Bueno, eso ha seguido pasando. Pasa en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo, como todos sabemos, y es verdad que con la situación actual eso solo va a aumentar y es así, y no vale de nada mirar para otro lado. Hay una de las mujeres que me ayudó a preparar el personaje y a entender muchas cosas de Azucena, que ha estado a punto de quedarse otra vez en la calle esta semana con 4 hijos. Y han conseguido pararlo. Es impresionante la ayuda con la falta de tiempo que tienen, ¿no? Porque es un tema de supervivencia del día a día, pero la ayuda que se dan unos a otros. Y estas mujeres dedican, yo diría que la mitad de su tiempo de cada día a ayudar a otras mujeres en esa situación. ¿Cómo estás viviendo el debate muy intenso en los últimos días sobre si hay que pagar más o menos impuestos para garantizar las redes de seguridad del estado del bienestar, que quienes más tengan más paguen para garantizar el estado del bienestar? Bueno, también es lo lógico, ¿no? Que quien más tenga más pague. O sea, no sé, también creo que hay que utilizar la lógica en ese sentido. Javier Bardem, su marido, multado con 151.000 euros por la agencia tributaria, y leo textual sentencia, por un claro ánimo defraudatorio en sus pagos del IRPF del 2006 y 2007. Llevó el caso al Supremo y confirmó que había defraudado. Pedro Almodóvar, cuentas en las Islas Vírgenes para evitar pagar en España lo que debía pagar. Y la propia Penélope Cruz viviendo y pagando en California, donde los impuestos no son los de España. Cuando dice me ha llamado una mujer a punto de ser desahuciada con 4 hijos, yo me preguntaba, ¿y quién debe ser el propietario del piso que ha ocupado esa mujer, ¿no? O por qué Penélope no aprovecha su popularidad en poner verde a la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y decir, ¿por qué no hace usted lo que están haciendo de asistentes sociales 1 millón de españoles que les han ocupado la vivienda y tienen que pagar el agua, la luz, el gas del Ocupa? Pero no, contra el poder no, contra el propietario sí. Miguel Ángel, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hay una parte de la izquierda que no entiende que esto ha cambiado? Que la víctima es el dueño que está siendo extorsionado por un Ocupa. Pero esa gente se cura automáticamente cuando le ocupan la propiedad a ellos, ¿eh? Automáticamente. Esa es la mejor es cura difícil, en ese sentido. Con Penélope es difícil. Ella vive en la urbanización Valdelagua, no dejan entrar ni al cartero, hay un control férreo,
imagínate, muy, muy complicado que eso ocurra. Claro, esto es pues la demagogia típica, ¿no? Si todo lo que dice es muy lógico y vale, muy bien, de acuerdo, ¿no? Sí que choca pues eso, ¿no? El cómo buscan escaquearse de pagar impuestos cuando pueden y demás, pero me parece muy bien lo que dicen. Lo que no está tan bien es defender precisamente a ocupas que están dañando los derechos de los propietarios, y no todos los propietarios son ricos, ni mucho menos, que cuesta mucho trabajo a la gente pagar sus impuestos, llegar a fin de mes y tener una vivienda o una segunda vivienda, ¿no? Hubo la presentación de esta película en Los Márgenes, se realizó en el Cine Capitol de Madrid, y fue Yolanda Díaz al estreno y fue Irene Montero, y unos abrazos, una complicidad, un cariño entre Irene Montero y Penélope Cruz que desconocíamos. No sé si has visto alguna fotografía, Hugo. Pero... bueno, sí que he visto, ¿no? Pero también es lo que se dice siempre, no se puede ser artista si no eres de izquierdas, es decir, es condición sine qua non, parece que para ser artista o estar relacionado con el mundo del arte, pues tienes que ser de izquierdas, pero ¿no? eso no es verdad, hay mucho actor que es de derechas, claro. Que si lo dices no trabajas. Claro, ese es el problema, por eso dije parece, ¿no? En cualquier caso, lo que es evidente es que hay un problema, bien, hay un problema de que hay personas que no pueden llegar a pagar pues el alquiler al final del mes, etcétera. Pero bien, un problema evidentemente no se puede atajar cometiendo un delito. O sea, esto voy a hacer un símil, ¿no? Digamos, para que el gobierno se dé cuenta. Es decir, yo si estoy mal de dinero, si no puedo pagar, insisto, ni el alquiler, ni la cesta de la compra, ni la factura de la luz, ni la tónica habitual de cada mes, pues evidentemente yo no puedo dejar de pagar impuestos, porque dejar de pagar impuestos sería un delito. Y desde luego Hacienda, el Estado, con su violencia legítima, como nos diría Max Weber, pues vendría encima de mí, me pondrían una multa, etcétera. Con lo cual, insisto, ¿hay un problema? Sí, hay familias que no pueden pagar una casa, un alquiler, pero para atajarlo hay que permitir o hay que potenciar, hay que incentivar, como está haciendo este gobierno, que se cometa un delito como es la ocupación, por mucho que no quieran verlo como tal, o por mucho que digan que no es un problema, que no es un delito, como lo dijo Irene Montero, que no existe. Desde luego, claro que es un problema y claro que es un delito la ocupación, el que te ocupen una propiedad privada para la cual tú has pagado previamente. O sea, porque estamos pagando todo el santo día, que si el IBI, que si el impuesto de no sé qué, que si el impuesto de no sé cuánto para poder mantener un patrimonio, bueno, pues qué menos que se respete nuestra propiedad privada, evidentemente. Sí, el problema es que en esta estrategia de polarización absoluta en la que se ha metido este gobierno o estas izquierdas, pues ahora se entra en esa dicotomía tan peligrosa de los ricos contra los pobres. Y claro, como cada vez somos más pobres, porque la clase media ha desaparecido, seamos realistas, ¿no? Un 1000eurista no puede considerarse clase media, porque el precio de la vida está como está. Entonces, podemos decir que sí, que somos clase media, pero es falso, ¿no? Entonces, claro, si recurres a ese enfrentamiento ricos contra pobres, pues así nos va y así nos va a ir, ¿eh? Ya bueno, pero a ver, Penélope Cruz, me encanta que haya conseguido el dinero para vivir en una propiedad como en la que vive. Pero Irene Montero ha pasado en 5 años de 600 euros en su cuenta a 600.000 y de un pisito de psicóloga a un chalet en Galapagar, con garita de la Guardia Civil en la puerta. A ellos no les van a ocupar la vivienda. A nosotros es posible que sí. También te digo, Albert, que esto no solamente es Irene Montero, que por desgracia la política se ha convertido en todo un trabajo a nivel profesional, es decir, un trabajo para forrarse, un trabajo para vivir, un trabajo, es decir, como Irene Montero, ojalá solamente fuera Irene Montero. Pero es que el problema es que son no sé cuántos cientos de políticos a todos los niveles de la administración, municipal, autonómica y nacional, que usan la política como arma, digamos, por así decirlo, para no tener que encontrar un trabajo de verdad, porque como no son capaces de sobrevivir la empresa privada, como no tienen ni la experiencia, ni la formación, ni la habilidad, ni la capacidad de competir en el ámbito privado, bueno, pues tienen que usar el sector público, tienen que usar el dinero del contribuyente para forrarse. Oye, que no digo que todos los políticos sean iguales, ni mucho menos, hay políticos muy buenos, conozco
conozco a políticos brillantes, conocemos los tres a políticos brillantes que están por servicio público, etcétera, pero hay muchísimos otros que están para forrarse. Claro. Sí, no, y no para forrarse, sino para sobrevivir, porque en el sector privado sería imposible que se ganase en la vida. Entonces, eso lo que provoca es otro efecto que está dañando tanto la convivencia en nuestro país, que es que se aferran al puesto, al escaño o al puesto de trabajo que le han dado por ser político, claro, y de ahí no lo desaloja ni la Guardia Civil, vamos. Total. Bueno, y hablando de Yone Belarra, luego si quieres volvemos a otras cuestiones, pero hoy es día para hablar de lo que va a ocurrir en las próximas horas. O quizá empezó ya, además, el fin de semana se ha organizado un campamento trans para defender sus derechos a través del medio ambiente. Os leo textual la nota del departamento de Yone Belarra, porque esto lo pagamos tú y yo, con lo que habéis pagado del IVA este octubre, ¿verdad? Que acabamos de hacerlo, pues subvencionado y con dinero público. Se ha celebrado el fin de semana el primer campamento convocado por el Instituto de la Juventud solo para transexuales de 18 a 30 años. Se han apuntado 50 personas. Dicen que es para fomentar la diversidad, aunque es raro que lo digan porque solo admite trans, no hay mucha diversidad. Se ha celebrado en Mollina, provincia de Málaga, de los derechos LGTBI, ya sabéis todo. Lo que no nos han dicho es cuánto se han gastado en esto. ¿Es lógico, Hugo, que con dinero público se pague un campamento trans? Hombre, pero el dinero público ¿de quién es? Albert, dice Carmen Calvo que no es de nadie. Pues entonces, claro, según la lógica pura y aplastante de esta gente, pues es completamente legítimo que se use el dinero que no es de nadie, ¿no? Evidentemente, lo dije con la más pura ironía gallega que tengo, y es que, evidentemente, el dinero claro que es de alguien, ¿no? Y es del contribuyente. Lo pagamos mes tras mes, aunque no nos demos cuenta, porque a veces preguntas por la calle, oye, y es que yo voy me dice mucha gente, es que yo voy a la sanidad pública porque es gratis, es que yo voy a la educación pública porque es gratis, es que yo no sé qué, porque es gratis, ¿no? Aquí en esta vida no hay nada gratis, es decir, y dentro de poco tendremos que pagar, estoy convencido, hasta el oxígeno que respiremos, o ya pagamos incluso el agua embotellada, ¿no? El agua ya a veces ya también se paga, bien, no hay nada gratis, pagamos mes tras mes, todos y cada uno de nosotros. Evidentemente luego hay una serie de privilegiados, ¿no?, que tienen contactos con el gobierno, me refiero también a grandes empresas, etcétera, que tienen beneficios fiscales. Bien, pero el común de los mortales pagamos mes tras mes impuestos, con lo cual no hay nada gratis. Lo que pasa es que esta gente, claro, y también hay que reconocerle que de forma histórica y de forma cultural, pues la izquierda supo vender este mensaje, ¿no?, de que hay cosas gratis, de que hay cosas que nos regala el Estado, de que el papá Estado, pues evidentemente nos beneficia, y qué mejor lugar, ¿no?, que sea que el dinero esté en el bolsillo del papá Estado. Esto fue lo que nos vendieron de forma histórica, y la verdad que, oye, hay que reconocer que lo fueron consiguiendo. Mucha gente lo cree, sinceramente, aunque es mentira. Sin duda. Bueno, te hago la misma pregunta. A lo mejor sí, yo sé que un campamento así, 300 euros no baja, un fin de semana, y 15 días 600, y los hay para niños con discapacidad, pero ¿es lícito que paguemos con dinero público un campamento trans, Miguel Ángel? A mí me parece que es parte del sin Dios en que están convirtiendo toda la política de derechos sociales, ¿no? No me parece lógico, desde luego, ¿no? Es absolutamente aberrante que no haya una priorización del gasto público y que se siga malgastando en cosas que no son prioritarias, me parece a mí, ¿eh? Está muy bien mimar a la población, a la diversidad y demás, pero a mí me parece que hay otras prioridades, ¿no? Esto es como lo típico de la sanidad pública no me paga problemas dentales que tenga y sin embargo sí que me paga un cambio de sexo. Pues mire usted, muy bien, ¿no? Pero el dinero es algo limitado, ¿no? Entonces vamos a priorizar, ¿no? Sin duda. Bueno, un bichi catalán, por favor, y nos vamos a algo que no sabíamos y me da un cierto miedo. Aquí intentamos darle información que no es la habitual, es un poco el objetivo. Y también productos
que no son los habituales. Vichy Catalán es un agua distinta a todas las demás. Ofrece infinidad de ventajas para la salud. Sale así con sus burbujas del fondo de la tierra desde hace más de 100 años. Antes se vendía en farmacias y tiene infinidad de ventajas saludables contra la acidez de estómago, la osteoporosis, el colesterol, demostrado científicamente, y en la página web vichycatalan.es está todo ello especificado. No deje de tomar cada día un poquito de agua de Vichy Catalán. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Estos son contenido exclusivo con Asufin, con Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, y pertenecen a un proyecto de educación financiera y digital 2022 subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de Asufin. Patricia, bienvenida y gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal, Albert? Vamos a hablar de algo que causa pavor, de lo que se ha escrito mucho en medios de comunicación, las tarjetas revolving. ¿Qué son exactamente y siguen existiendo esas tarjetas en el mercado? Siguen existiendo y son unas tarjetas que prácticamente la mayoría son gratuitas. Te las dan en un centro comercial, en una gasolinera, en tren, en aeropuertos. Son tarjetas que te permiten hacer compras y aplazarlas. ¿Cuál es el problema de estas tarjetas? Pues que uno define la cuota, no define el plazo, uno decide, bueno, voy a pagar 20 euros, 50 euros al mes, y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos pagando muchos intereses y muy poca cuota para amortizar. Y ahí se nos está creando una bola de nieve que nos genera un sobreendeudamiento importante en muchas familias españolas. ¿Una tarjeta revolving es una línea de crédito abierta? ¿Es lo mismo? Sí, es prácticamente lo mismo, solo que lo tenemos en la tarjeta y de hecho podemos acumular distintas compras, distintas cuotas. Conforme vamos devolviendo el dinero, volvemos a ampliar nuestra línea de crédito. Si teníamos 2.000, 3.000 euros y ya hemos devuelto 500, pues se vuelven a poner a disposición del cliente, pero esto también tiene el riesgo precisamente de no controlar, de no saber cuántos gastos estamos teniendo, cuántas cuotas estamos acumulando y los plazos, cuándo terminan cada una de las compras que hemos hecho, y esto es lo que supone un descontrol importante y sobre todo pues un encarecimiento del crédito y un sobreendeudamiento de las familias. Es lo que se llama bola de nieve, el efecto bola de nieve. Nunca sabes exactamente cuánto te queda por pagar, ¿no? Te van confundiendo, es eso. Exacto, nunca sabes cuánto te queda por pagar. Hay muchísima gente que acude a nuestra asociación diciéndonos que llevan años pagando y que no entienden por qué todavía tienen deuda, y la respuesta es muy sencilla, pues porque están pagando cuotas muy pequeñas que hacen que estés pagando muy poco capital y muchos intereses. ¿Cómo sabemos, cualquier amigo que nos esté viendo, que lleva una encima, que tenemos una revolving o que nos intentan colocar una? La mayoría de las veces, casi todos tenemos una revolving en nuestra vida. La clave está en que no es lo mismo pagar a fin de mes
que ahí no tiene ningún coste, es una tarjeta de crédito diferido nada más, a cuando llegamos, por ejemplo, a comprar algo y nos dicen si queremos aplazarlo. En ese momento nos tienen que sonar todas las alarmas, porque la mayoría de las veces no te preguntan ¿cuánto tiempo quieres pagarlo? 1 año, 2 años, 3 años. No, lo que te preguntan es ¿qué cuota quiere usted? Y en el momento que estás poniendo la cuota y no el plazo, uno cae en la tentación de poner cuotas pequeñas. Claro. Y ahí es donde está la trampa, porque una cuota pequeña significa que vas a amortizar muy poco y vas a pagar muchos intereses y la deuda se va a alargar muchísimo tiempo. Nosotros en Asufin hemos hecho simulaciones en las que demostramos que, por ejemplo, por un préstamo de 1.000 euros, en menos de 3 años y medio más o menos, se te convierte en 2.000. 1.000 de capital y 1.000 de intereses. Se te duplica. Es una barbaridad. ¿De qué TAE estamos hablando con estas tarjetas? Las tarjetas revolving tienen en más o menos, dependiendo del mercado, entre el 20 y 25%. Las hemos llegado a tener en alguna época a 27%. ¡Qué barbaridad! En la situación actual, Patricia, con dificultades económicas, con recesión, con problemas para llegar a fin de mes, ¿es momento para que vuelvan a aparecer? ¿Lo estáis viendo? ¿Han vuelto las tarjetas revolving? El problema es que nos adentramos al ver una situación muy complicada, un invierno muy duro en el que muchas familias van a tener difícil llegar a fin de mes y es fácil caer en la tentación de una tarjeta para cubrir los gastos mensuales y es tan fácil como erróneo, porque nos puede llevar a una trampa mayor y que de la que nos va a costar mucho trabajo salir. También tenemos que decirle a la gente que nos esté viendo que estas TAEs tan excesivas son usura y se están reclamando y se están ganando. Por tanto, los consumidores tenemos que saber nuestros derechos y sobre todo tenemos que saber reclamar esos derechos para precisamente controlar el mercado y que no se abuse de nosotros. Por lo tanto, una revolving abusiva se gana en tribunales ante un juez y dejas de pagar esa cuota con interés tan alto. Exacto, y a veces incluso hasta recuperas dinero, porque como llevas tanto tiempo pagando, resulta que ya has pagado de más. Hay tarjetas que te permiten un pago aplazado que no son revolving. ¿Se identifican porque no hay interés abusivo? Esa es la clave. Hay tarjetas que no son revolving y que te permiten, te las ofrecen en muchos centros comerciales en determinadas épocas del año para pagar sin intereses. Y esas son una buena solución. Mucha gente las utiliza para pagar vacaciones o para pagar las navidades, pero lo que tenemos que tener cuidado con esas tarjetas es que si vamos a poder pagarlo realmente los 3-6 meses que nos estamos comprometiendo, es perfecto. Pero si no, ahí es donde está la trampa, porque en el momento en el que uno acude y pregunta por aplazarlo un poco más porque no vas a llegar, ahí ya te ponen intereses y normalmente son muy caros. Entiendo. Otra fórmula de crédito es ese crédito rápido de cantidades no muy altas que se publicitan en medios de comunicación. Con una llamada y lo tienes inmediatamente. Dicen, ¿son de fiar, Patricia? Pues son caros. No sé si son de fiar o no, pero son muy, muy, muy caros. Si de las tarjetas revolving estábamos hablando de más del 20% TAE, aquí estamos hablando de 100, 200, incluso hemos llegado a ver 1000% TAE. Es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque son muy fáciles. Llegas a internet, clic, o una llamada, como bien decías, y te lo dan. ¿Y cuál es la clave? ¿Por qué te lo dan? ¿Por qué te lo dan sin preguntarte si tienes dinero, si no lo tienes, sin pedirte la nómina? Porque cuentan con que habrá un porcentaje importante de los que pidan este crédito que no lo va a pagar. Por tanto, tiene que ser caro, porque de esa manera el resto cubre el riesgo del moroso que no va a pagar. Además, hay veces que incluso nos ofrecen una oferta que en mi opinión sí que es muy tramposa. Nos ofrecen muchas veces los primeros 300 euros gratis. Hay gente que se engancha porque puede coger esos primeros 300 euros para devolver en 1 o 2 meses sin intereses, pero los siguientes ya van a costar y van a ser caros. Por lo tanto, esas fórmulas no son las que recomendamos. A ver, estamos con Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
recomendaciones para conseguir una ayuda extra, una financiación que no nos destroce la economía familiar. Pues aunque no nos lo parezca, la mejor opción ahora mismo es ir al propio banco. Definir bien para qué queremos el préstamo. Definir bien si se trata de una necesidad o de un deseo. Porque hay veces que lo que queremos es algo que no necesitamos realmente. Y ahí también tenemos que tener cuidado. El banco normalmente, si hace bien su trabajo, que entiendo que sí, lo que nos va a pedir son las nóminas, va a ver también qué deudas tenemos y a partir de ahí nos va a poner una TAE que no tienen nada que ver con las de las tarjetas o los préstamos rápidos. Son TAEs que están entre el 6 y el 8%, porque están muy definidas para un tiempo concreto, con una cuota concreta. Y además, como digo, sabiendo que el banco no te va a dar dinero que no puedas devolver. Esta es la clave. Mientras que el resto, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos, cuentan con que hay una parte que no lo va a devolver. Y ahí es donde empieza el drama y estas TAEs exorbitadas que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, antes tarjeta de débito que de crédito, antes ir a un banco que coger una tarjeta que te ofrezca muchísimo en poco tiempo. Exacto. Lo fácil suele salir caro. Lo fácil sale caro. Y también ese ahorro familiar, el hacer las cuentas de la vieja de toda la vida, las que hacían nuestros padres, ¿no? Cuánto ganas, cuánto gastas, dónde puedes recortar. Son momentos para hacerlo en cualquier hogar. Totalmente. Hay que hacer un presupuesto mensual. Yo creo que prácticamente nadie lo hace. A lo mejor cuando te vas a vivir con una pareja o cuando te vas a vivir por primera vez solo, sí que haces las cuentas de lo que te va a costar la hipoteca o el alquiler, la comida, etcétera, y no lo vuelves a hacer en tu vida y eso es un error. De vez en cuando hay que sentarse y hay que repasar cuánto dinero ganamos y cuánto dinero gastamos. Y ahí podremos ver gastos que son superfluos, que no necesitamos. Yo hablo mucho de la economía de la suscripción. Al clic y de repente te encuentras con que tienen una aplicación que les gasta 6 euros al mes. No te das cuenta y cuando haces las cuentas, a lo mejor ya has gastado 300 euros en una aplicación que tus hijos además ni utilizan, que le dieron clic por error o nosotros mismos también le podemos dar por error. Es importante revisar. Sin duda. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por tus consejos y hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo, Albert. Muchas gracias a vosotros. Recuerden que este proyecto de educación financiera y digital 2022 ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de Asufin. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Ha ocurrido algo en las últimas horas, Miguel Ángel Ordóñez, Hugo Pereira, y es que el miedo a las bombas nucleares de Putin sobre algún territorio de los que se ha anexionado en Ucrania se expande por Europa. Lógicamente, si se produce algún ataque nuclear, señores, la radiación no sabe de fronteras y quién sabe hasta dónde puede llegar. Esto está provocando, según nos informan los compañeros del Observatorio Español de Internet, una compra desmesurada de una serie de productos para defenderse, de protección, de seguridad radiactiva. Francesc Canals, periodista experto en ciberdelitos. ¿Cómo estás, Francesc? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En España también? Sí, en España también. Hay que decir que el temor a que se expanda la guerra de Rusia con Ucrania pues ha potenciado, yo diría, no el alarmismo, porque podríamos caer en eso y tampoco es mi intención, ¿verdad? Yo hablaría más de una cultura de la seguridad, igual que la hay en Suiza o igual que la hay en Bélgica o en Alemania o en otros países en nuestro entorno. Es decir, se trata de ciudadanos simplemente precavidos que hasta ahora no estaban en España y, bueno, estas personas pues buscan en la red un medio para
para expresar sus latencias. Por ejemplo, decimos que durante los últimos 30 días han proliferado centenares de sitios web en español que venden, por ejemplo, guantes de protección, calzado adaptado a entornos de conflicto, lámparas de camping gas, también ropa y kits de protección electromagnética, kits antirradiación y sobre todo también gadgets, artilugios electrónicos como por ejemplo detectores de radioactividad que se venden por pocos euros en páginas muy conocidas y que, bueno, es verdad que si algún día, y Dios no lo quiera, nos cayera una bomba, todo esto no serviría para salvarse, pero sí que en según qué entornos podría ser alguna ayuda. Por ejemplo, pues en España hay experiencia ya con estos temas, ¿verdad? La central nuclear de Vandellós, etcétera. Por tanto, son productos que en un momento dado, no desde el punto de vista del alarmismo social, pero sí de la cultura de la seguridad, pueden ayudarnos a conocer qué sucede en nuestro entorno. Ana, me ha aparecido un montón de webs que venden este tipo de productos. ¿Son de fiar? No son de fiar, pero bueno, es como todo, ¿verdad? Hay que mirar la letra pequeña, hay que mirar que no sean webs anónimas, que no vengan según de dónde, ¿verdad? Y al final exigir explicaciones, que tengan garantía de calidad, que se puedan devolver al cabo de 15 días. Hay de todo. Por ejemplo, ahora mismo se están vendiendo muchos productos, lo que se llaman NBQ, que son productos de emergencia militar, que normalmente no están disponibles para el gran público, sino solo para personas que trabajan en el ejército, por ejemplo, pero que algunas personas están aprovechando, haciendo su a gusto para venderlo a través de webs de anuncios clasificados. También hay muchas webs internacionales que venden de todo, desde pastillas de yodo, kits para el electromagnetismo y bueno, este número de sitios web diríamos que se ha multiplicado exponencialmente. Están incluso en Amazon, en páginas muy conocidas. Bueno, hay que decir que todo esto no es nuevo porque ya desde hace tiempo la Unión Europea trabaja intensamente para, por ejemplo, aumentar las reservas de pastillas de yodo y anima a los países miembros, entre ellos España, a disponer de sus propias reservas de trajes antirradioactivos. Por tanto, esa cultura de la seguridad está allí y, bueno, de alguna manera hay que pues también respetarla, ¿no? Sí, pero me viene a la memoria que hace algunos meses se nos advirtió, y hay países que consideraron que iba en serio, la posibilidad de un apagón. ¿Recuerdas, no? En algunos países europeos se hablaba de un apagón general. Hay gente en España que compró agua, linternas, pilas, por si se producía ese colapso del sistema eléctrico y al final no pasó nada. No pasó nada, pero es verdad que ante un eventual conflicto con Rusia, pues bueno, no necesariamente todo tiene que ser un escenario nuclear, también pueden haber efectivamente apagones eléctricos o puede haber cortes en suministros alimenticios. Por tanto, todo ese tipo de productos también están experimentando pues cierto aumento. Por ejemplo, las baterías, los generadores de luz, las lámparas esas de camping gas, ¿verdad? Todos esos productos que normalmente nos llevábamos al camping, pero que diríamos que podrían ser muy útiles, ¿no? En caso de que hubiera escasez alimenticia, alimentación en conservas, tupperwares que permiten aislar los alimentos durante un tiempo prolongado. Y bueno, pues esos productos diríamos que ahora también se están ofertando de manera importante en Internet. Es verdad que nos parece a veces ciencia ficción, pero yo también recuerdo que cuando hubo la pandemia y me fui a la farmacia, la primera mascarilla me costó 14 euros y ahora ya valen 10 o 20 céntimos la más sencilla. Por tanto, pues bueno, no estaría mal comprar un traje de protección química que no vale más de 25 euros, no sea que luego valga 30 veces más. Un abrazo, Canals, cuídate, un abrazo fuerte. Que tenga un buen día digital. Miguel Ángel, Hugo, da miedo pensar en estas cosas, pero la pandemia nos ha acostumbrado a que la vida puede cambiar de un día para otro. Total. Nos ha hecho, hemos hecho cosas que no habíamos pensado en la vida, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la falta de papel higiénico, del caos de la leche en tupper, de la harina, que tampoco había? Vamos, las hemos pasado malas. No, se juega mucho con el temor de la gente, pero afortunadamente yo creo que aquí en España no estamos tan preocupados ni concienciados, ¿no? Estamos más por esos campamentos LGTBI que por este tipo de asuntos. Ya, eso posiblemente. Mejor, yo espero que no tengamos ese terror que tenemos. Antes hablábamos de pobreza. Yo quiero que escuchéis algo que dijo
Pedro Sánchez sobre la pobreza en el Congreso de los Diputados anteayer. A mí me puso un poco los pelos de punta, porque para defender o contrarrestar lo que había dicho el Partido Popular acabó confesando un par de datos que me dan miedo. Escuchen. Lo que demuestra una falta de empatía. Silencio, por favor. Falta de empatía es escuchar a su líder decir que es antiguo hablar de ricos y pobres en un país que tiene 2,5 millones de niños y niñas en pobreza, o que según el Instituto Nacional de Estadística tiene un 27,8% de su población en riesgo de pobreza. O sea, a ver. O sea, primero, Hugo, le están aplaudiendo que diga esa burrada de alguien que lleva 4 años gobernando y debería ser él el que resolviera. Esto es que es tan alucinante, Albert, te lo digo en serio. Es decir, muy fuerte. O sea, la situación es la siguiente. Están el conjunto de los diputados del Partido Socialista aplaudiendo que tengamos un gobierno de España que tenga tal cantidad, que son ciertos esos datos. Es decir, porque por desgracia en España, por la nefasta gestión que está llevando a cabo Pedro Sánchez, pues tenemos esos datos. O sea, 2 millones y medio de niños en riesgo de pobreza. 1 de cada 4 españoles en riesgo de pobreza, y le aplauden. Sí, no, y estamos hablando, insisto, de niños. Si hablamos ya del conjunto social, es decir, de mayores, de niños, de ancianos y tal, es decir, es que la cifra va a los 9-10 millones de personas en España en riesgo de pobreza, y muchas de ellas en riesgo de pobreza extrema. Es decir, entonces, bueno, pues los del PSOE ven ocurrente, ven bien aplaudir que tengamos un gobierno que, lejos de hacer algo por pues acabar con esta situación, pues al contrario, está potenciándola. El desempleo, mejor dicho, está, como ustedes ya saben, por mucho que intenten engañar las estadísticas oficiales convirtiendo los contratos temporales en fijos discontinuos, está en aumento el desempleo en España, y ya lleva aumentando desde hace ya un par de meses. Es decir, entonces, claro, bueno, pues oye, lo veo muy bien aplaudir estas cosas. Yo entiendo. Y no solo eso. Es increíble. Y no solo eso, porque es que la gente que no está desempleada, que por fortuna tiene un puesto de trabajo, muchos de ellos no pueden llegar a fin de mes. Qué pena todo. Este es un espacio en el que nos gusta contarles información confidencial y avanzar lo que aún no es noticia, pero puede serlo en un futuro. En ocasiones, para saber lo que nos depara la actualidad, hay que retroceder, hay que echar la vista al retrovisor, mirar un poquito qué ocurrió antes. Les doy un titular. Si van ahora a una gasolinera, por ejemplo Repsol, a cargar su depósito de combustible, gasoil o diésel, ¿a que no saben que están colocando en su coche gasolina o diésel venezolano? Sí, gasolina o diésel de origen chavista. Estas son las cosas que no se cuentan en el mundo de la energía. Se habla mucho de Putin, pero a veces hay que mirar también a otros países. David Placer es periodista, le conocen, está aquí habitualmente, es venezolano afincado en España. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias, Albert, por tu invitación de nuevo. Encantado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. ¿Es cierto lo que digo? ¿Es posible que mi vehículo, el tuyo, lleve gasolina venezolana en este momento en España? Completamente. No solo es posible, es que ya está el petróleo venezolano circulando por las gasolineras españolas, Albert. Estados Unidos, cuando el expresidente Trump decide, junto con Europa, sancionar a Venezuela, vetando su petróleo porque considera a Maduro un criminal de lesa humanidad, y así lo consensúan las grandes democracias occidentales, pues se les obliga a las empresas energéticas europeas a dejar de hacer negocios en Venezuela. Esto afecta a Eni, la italiana, y a Repsol, la empresa española, la principal empresa española la principal empresa de este país. Pues resulta que en julio de este año, cuando presenta los resultados Repsol, reconoce su consejero delegado, Yosuyon Imaz, que ya están recibiendo petróleo venezolano. Es decir, Estados Unidos le ha levantado las sanciones a algunas empresas energéticas, entre ellas Chevron también en Estados Unidos, además de Eni y Repsol, y ahora está entrando el petróleo venezolano aquí. 3,6 millones de barriles reconocieron en julio. Es parte de la deuda que tiene el chavismo con las empresas europeas, con Eni y con Repsol. Están cobrando la deuda que tienen histórica, y a partir de allí se abre un nuevo periodo
para que estas empresas comiencen a explotar no solo petróleo, sino también gas. Tiene Repsol dos grandes pozos, dos grandes yacimientos de gas que va a explotar o se prevé que comience a explotar de nuevo en Venezuela. Por lo tanto, mucho hablar aquí de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, mucho prohibir a 26 altos cargos de Maduro pisar Europa, pero la energía no le hacemos ascos y en nuestro vehículo llevamos esa gasolina. Un poco provocado por Putin también, por la invasión de Ucrania, esto al final es inevitable. Y en las últimas horas hemos visto a Zapatero de nuevo abrazándose a Maduro, a Delcy Rodríguez. Me aseguran que va a desencallar la relación entre el gobierno chavista y la Unión Europea. ¿Qué se prevé que ocurra en breve, David? Bueno, el Zapatero es el gran lobista del chavismo, es el hombre, es su lobista más internacional, su lobista más emblemático. Ha acudido a Venezuela y siempre cuando acude, para nosotros los venezolanos, significa malas noticias en relación con el régimen. Siempre va a blanquear, a legitimar un régimen que ha sido deslegitimado, que es evidente que ha surgido producto de elecciones fraudulentas, porque Maduro no ganaría, una elección ni en su junta de condominio, como diríamos en Venezuela, es decir, ni en su unidad de propietarios, pero Zapatero se ha empeñado y ahora viene con mayor fuerza para blanquear la imagen de Maduro en Europa. Apunta que efectivamente, ya lo anunciaba también el diputado Pablo Cambronero la semana pasada, que se está preparando, ya se está allanando el terreno para que venga Nicolás Maduro a Europa, para que sea un socio fiable del petróleo extrapesado venezolano, cuyos yacimientos han sido inexplotados, subutilizados durante los últimos años producto de las sanciones y ahora producto de la guerra de Putin, pues Europa ya lo ve como menos enemigo, como menos genocida, como menos incómodo, visto lo que está pasando con Putin. Olvidándose, por cierto, que es un socio privilegiado, un socio muy cercano de Rusia, pero así son los negocios. Sí. Y ante la crisis energética, pues Europa ha decidido dejar de lado el tema de los derechos humanos, de la represión, de los crímenes de lesa humanidad, de los asesinatos, de los centenares de presos que están allí encarcelados injustamente, recibiendo torturas, y pues blanquean de nuevo, o parecen blanquear de nuevo, o allanar ese camino al menos, a Maduro de nuevo siendo aliado, siendo socio, siendo amigo de estas democracias occidentales. Si Maduro quiere volver a ser recibido en Europa, no hace falta que les diga que la puerta de entrada es España. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que veamos a Maduro de visita oficial en Madrid, le veamos en Moncloa y se hagan fotografías con él. Pero explícame algo que nunca se ha contado. Más allá de si tiene o no la mina de oro de la que ya hablamos, David, ¿cuál es la relación de Zapatero? ¿Por qué hace esto Zapatero? ¿Cuáles son los negocios? ¿Qué está enriqueciendo al exvicepresidente español en Venezuela? Bueno, podemos hablar de negocios oficiales, porque los extraoficiales no los conocemos, además de esos rumores que ya has mencionado, pues él tiene un amplio interés en Venezuela y ahora resulta que con la llegada de Petro también parece tener un amplio interés en Colombia y de ser un mediador y un negociador con este proceso que se abre con la supuesta pacificación de la guerrilla ELN, que por cierto está muy operativa en Venezuela, muy escondida y protegida en Venezuela, y ahora Zapatero pues ha iniciado o quiere iniciar conversaciones de pacificación precisamente en Caracas y como sabemos o como sospechamos más bien, pues no lo hace de gratis. Zapatero tiene lo que llaman una think tank, que no es más que una supuesta ONG que se dedica a temas de pensamiento estratégico, temas de alta altura política, que se llama Gate Center. ¿Y está en Caracas? Allí, el Gate Center tiene como sede Madrid. O sea, los negocios los dirige desde España, desde Madrid. Increíble. Y evidentemente el negocio, si simplemente hurgas un poco en su presentación, te das cuenta que el principal negocio es
ser de mediador, ser de speaker internacional, supuesto asesor en temas de pacificación de las dictaduras, de las principales dictaduras en Venezuela. Este es y ya ha invitado a varios empresarios españoles, se ofrece como un hombre que puede mediar en los negocios de las multinacionales con estos mediar a cambio de dinero. Por ejemplo, le hemos visto hablar, mejor que bien, diciendo que eran líderes y haciendo conferencias a favor de Huawei, del operador chino de telefonía móvil. Esto tampoco lo hace gratis, él trabaja para el gobierno chino, ¿no? Evidentemente. De hecho, una de los miembros del consejo asesor de Gates Center, de este nuevo negocio de Zapatero, es Simin Sun, que es una alta representante de la empresa China Harbour Engineer, que es una de las grandes constructoras chinas en pesadísimas, grandes infraestructuras como puertos, aeropuertos en América Latina. En Venezuela construyó... Pero fíjate que con todo lo que me cuentas, Zapatero se ha convertido en el lobista de las dictaduras del mundo. Le falta Corea del Norte, ¿no? Ni más ni menos. Ese es su cargo exacto, Albert. Es el gran lobista de las dictaduras de todo el mundo. Efectivamente, no se ha atrevido todavía con Corea del Norte, pero sí, él se ofrece ante las grandes multinacionales como una puerta de entrada, es decir, como un hombre negociador, un hombre que tiene llegada a los principales dictadores, a su círculo de confianza y que, puede mediar allí en los intereses. Por ejemplo, Repsol, cuando Repsol tenía retenido enormes cantidades mil millonarias en Venezuela, pues algunas fuentes aseguran que él y Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, la vicepresidenta que levitó en Barajas, pues eran los ejes negociadores para que el chavismo le permitiera retirar dinero a Repsol de Venezuela. ¿Es de gratis esta gestión? Bueno, pues evidentemente no hay que ser muy perspicaz para pensar que ¿Qué va? Algún día descubriremos dónde tiene la fortuna, porque es evidente que si uno trabaja en Iberoamérica, la fortuna la tiene en algún lugar de Iberoamérica y no quiero pensar que sea un paraíso fiscal. Habrá que averiguar todo eso. Tienes trabajo, David Placer, mucho trabajo. Abrazo fuerte, muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Albert, que vaya muy bien. Bueno, señores, tengo mensajes a través de YouTube. Marisa Alonso dice: desde hace 3 años la policía yo creo que no se comporta con tanto respeto como lo podría haber hecho antes con otros gobiernos. Lo digo por el caso de María León. Tengo dudas si la policía local actuó bien. Es mi experiencia. Yo no sé, pero María León tiene antecedentes de haber hecho lo mismo con un taxista y también habiendo bebido demasiado. Vamos, no hace falta que les diga más. Saben ustedes de qué hablo. En el caso de María León no tengo dudas de que fue ella la causante del altercado y no la policía. En otros no lo sé. Luis Miguel Moreno Camacho me dice: en tiempos de González, esto va para ti, Ordóñez, se acuñó el eufemismo de en este país, para no decir España. No caigáis en lo mismo, que no sea una alergia. Gracias por informarnos también. ¿Es cierto que la frase de en este país, para no decir España, se acuñó en tiempos de González? No, yo lo dudo mucho. Lo de referirse incluso a las provincias como país, eso es del siglo XIX, ¿no? Y uno hablaba de su propio país para referirse a eso. Lo que pasa es que, luego la evolución... Y siempre lo explico, es decir, en Galicia es común decir, incluso yo lo he dicho, lo confieso, es decir, cuando hablo gallego, pues referirme a Galicia como, en nuestro país, ¿no? Para referirme a la comunidad autónoma. Entonces, claro, luego pues hay políticos y personas que dicen, no, es que independentismo, no. Es decir, es un concepto que se usa para referirse a las comunidades autónomas. Y yo también lo uso cuando hablo en gallego, claro, cuando hablo en español. Una persona desde La Coruña, Marusha, dime, Ordóñez. La patria chica viene también por eso, ¿no? Sin duda. Marusha desde Galicia, y esta va para ti, Hugo, dice: es cierto que, ya que tenéis ahí a Hugo Pereira, que cuando ocurren conflictos sobre el 25% de castellano en Cataluña, Feijóo se pone de perfil porque hace lo mismo con el galego en Galicia.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo he pasado por todas, evidentemente, por todas las etapas educativas en Galicia, he estudiado la carrera más politizada de todo Galicia, de toda España, que es de ciencia política, y a mí nadie, nunca, jamás de los jamases me exigió hablar en gallego, salvo unas clases, evidentemente, de gallego, como me exigen hablar inglés en las clases de inglés o francés en las clases de francés. Pero no te sentiste coaccionado y obligado. Y es más, insisto, en Santiago de Compostela, el núcleo de excelencia del BNG, en la carrera de ciencias política, de los 30, 40 profesores que tuve en la universidad, pues solamente 2 hablaron en gallego en sus clases, y cuando había gente de fuera, de Erasmus, etcétera, hablaban en español, con lo cual, insisto, oye, que está muy bien crear problemas para sacarle tajada electoral, ¿no? Pero si ese no es un problema. No es, claro. Y se cuenta, y no es verdad. Habrá casos excepcionales, desde luego, que habrá pues en algún colegio, en alguna administración, en algún no sé qué, evidentemente siempre hay casos excepcionales, pero yo creo que no es algo un problema genérico. Un abrazo fuerte a todos, cuidaos mucho. Abrazo. Miguel Ángel Ordóñez, Hugo Pereira. Amigos, más en el próximo episodio, no os lo perdáis.